Y en este país, durante 2 décadas, estaba prohibido publicitarse como abogado. O sea, creo que existe una rueda en la que te metes siendo abogado porque lamentablemente te lo meten en la cabeza. Si te quieres dedicar a la abogacía, o bien tienes un padrino, o vas a ser un esclavo de un gran despacho que vas a trabajar 15 horas diarias por 1.000 euros. Yo estuve 6 meses sin conseguir ninguna cita gracias a las redes sociales. Es que es algo que ahora no se concibe. Pero es que antes tú parías un viernes, el lunes tenía un juicio y no era motivo de suspensión del juicio haber tenido un niño. Y creo que ahí es donde está verdaderamente la clave. El hecho de creer que eres menos por salir a buscar clientes cuando realmente lo que tienes que hacer es... ¿Qué ganas tenía de decir esto? Bienvenidos a ADEA. Lo primero que estaréis pensando es, ¿qué es ADEA y quiénes son estos señores que están aquí sentados? Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Qué es ADEA? Pues aunque haya micros, aunque haya focos, cámaras, me niego a decir que esto es un podcast. Porque no solo es un podcast, ADEA es un lugar en el que todos los abogados, todas las personas que estén pensando en estudiar Derecho, todas las personas que, o a lo mejor lo estén estudiando ya, o tengan su propio despacho o estén trabajando para otros. Al fin y al cabo, todas las personas que tengan que ver con el sector legal van a poder encontrar temas de conversación que no se encuentran en ningún sitio. Porque ADEA nace del hartazgo de nosotros tres de que no se hable en ningún sitio de marketing legal, de cómo conseguir clientes, de cómo crear un despacho. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer nada más que salgo de la carrera? ¿Cómo me abro redes sociales si quiero dedicarme al sector legal? Es decir, de todos esos temas que tienen que ver con el negocio de la abogacía, que lamentablemente no lo puedes encontrar ni en una web especializada, ni la puedes encontrar en internet, ni en redes sociales, en ningún sitio. Y aquí hemos decidido acabar con esto. Y hablar del negocio de la abogacía, porque hay que intentar ganarse bien la vida en una profesión que está muy maltratada. Por lo tanto, a partir de hoy, en este lugar que se llama ADEA, vamos a intentar abrir la profesión a todo el mundo, vamos a intentar tratar temas que no se tratan en ningún otro sitio y vamos a intentar también pasarlo bien mientras que lo hablamos. Claro, ya os podéis hacer una idea, más o menos, de qué es ADEA. Este programa va a ser semanal, va a ser una a la semana. También nos podéis encontrar tanto en Instagram como en TikTok. ADEA Podcast en Instagram y ADEA Podcast en TikTok. No tiene pérdida, es bastante sencillito. Y en YouTube también nos podéis encontrar ADEA Podcast y también se podrá escuchar en Spotify. En Apple Podcast todavía me tengo que poner porque no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, ya más o menos hacéis la idea. Ahora os voy a pasar a presentar a estas dos personas que están conmigo, que además van a estar siempre. O sea, las caras os las vais a aprender sí o sí. Por un lado está Cándida Morán, que es mi madre, y yo la voy a llamar mamá, si me lo permitís, porque al fin y al cabo estamos en familia. ¿Y por qué digo que estamos en familia? Porque obviamente Alejandro, esta persona que tengo a mi derecha, es mi hermano. Eso sí, quiero dejar una cosa clara. Ninguno de los dos está aquí porque sea familia mía. Al fin y al cabo, quiero, antes de presentaros a los dos, decir qué tenemos en común, porque no solo es la familia. Yo me llamo Juanma Lorente, soy divulgador en redes sociales de derecho laboral, hablo sobre los derechos de los trabajadores en redes sociales y, por supuesto, también dirijo, junto con ellos dos, el despacho Morán Ortiz Abogado, que es lo que nos une a los tres, además de la sangre. El despacho, gracias a la estrategia, gracias a las redes sociales, gracias a pensar en el negocio, que al fin y al cabo es de lo que vamos a hablar aquí, de intentar escalar despachos, ha tenido un crecimiento brutal. Crecimiento de por 5 en casi todas las facetas del despacho, tanto en facturación como en infraestructura, como en equipo. Pero claro, el despacho no siempre ha facturado lo que factura ahora y el despacho no lo fundé yo. El despacho lo fundó mi madre, Cándida, bueno, quiero decir a la gente, aquí vamos a hablar de cosas que no hemos hablado en casa. O sea, esto va a servir como terapia familiar en gran parte y también terapia de negocio, porque, tío, muchas veces, y seguramente la gente que esté escuchándonos lo sabrá, te enfrascas en un diario constante
y al final piensas en todo menos en el negocio. Entonces, quiero que también esto sea una terapia tanto familiar como para hablar de temas que a la vez que nos van a servir a nosotros para escalar el despacho, también os van a servir a vosotros. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es que tengáis un padrino, que no necesitáis un padrino para avanzar en esta profesión, para saber sobre derecho, pero también, por supuesto, que es lo que vamos a hacer aquí, no necesitáis un padrino para hablar de negocio, que es a mí lo que me gusta. Entonces, mamá, tú fundaste el despacho. ¿En qué año lo fundaste? O sea, porque el despacho ya, yo sé que tiene más años que yo. Yo nací en el 98, pero la verdad que no sé en qué año concretamente se fundó. De hecho, no hemos querido llamarlo antes para que, al fin y al cabo, esto sea una conversación natural, que es de lo que se trata. Bueno, lo fundé en el 1995. En el 95. Ujú. O sea, ¿y qué edad tenías tú en el 95? Espérate, en el 95 tenía yo 24 años. O sea, con 24 años fundaste, Sí. fundaste el despacho. O sea, y claro, ¿cómo era fundar un despacho hace 30 años con 24 años? Porque yo creo, y aprovecho, a día de hoy creo que nadie se lanzaría a montar un despacho con 24 años, ¿no? Atreverse es muy complicado. Es casi imposible. Yo Pero en aquella no- época también, ¿verdad? O sea, ¿cómo se te mete en la idea a la cabeza de decir, no, voy a fundar un despacho con 24 años? Bueno, yo lo primero que quiero decir que realmente yo tenía vocación de abogado. Yo estoy aquí porque realmente siempre me ha primado la cuestión vocacional sobre la cuestión empresarial. Yo desde muy pequeña siempre tuve la ilusión de ser abogado, aunque en mi casa, pues lógicamente no existía, como tú bien sabes, ni el abuelo ni nadie de la familia pues tenía ningún tipo de contacto con el mundo jurídico, pero yo desde pequeñita tenía claro que quería ser abogado. Entonces estudié, si me permite, te contextualizo un poquito el tiempo, Te permito. porque es que realmente para poder entender cómo se monta un despacho en el 1995 debemos de situarnos en el contexto histórico. Vamos a ver. Mi promoción es del año 1989-1994. Y tenemos que tener en cuenta que el plan de estudio que había en aquella época era de 1953. Un plan de estudio franquista, ¿no? O sea, tú estudiaste con un plan de estudio que se aprobó durante el franquismo. Efectivamente. El plan de estudio estaba vigente y en aquella época pues no existían los grados, como podéis imaginar. Era licenciatura, era una carrera de 5 años y terminabas la carrera y sí es cierto que en aquella época el acceso a la profesión era mucho más sencillo que ahora. Eso es una realidad. Había menos barreras, ¿no? Sí, había menos barreras de alguna manera administrativas, burocráticas, por llamarla de alguna forma. Sí, porque Porque sí es cierto que el acceso era mucho más sencillo, pero luego el ejercer la profesión era mucho más cerrado. Son dos cosas que quiero diferenciar. Pero bueno, centrándonos en el acceso, realmente en aquella época, pues bueno, tú estudiabas la carrera, terminabas la licenciatura y lo único que tenías que hacer era un trámite meramente burocrático para poder acceder a la profesión, que era colegiarte en el colegio o correspondiente. sea, terminado la carrera, o sea, no había máster, porque a día de hoy hay máster. No había máster, No había examen de acceso, no porque había a día de hoy hay examen examen de de acceso. acceso, Por lo tanto, era, nada. te estudias derecho, o sea, todo el que estudia derecho era potencialmente abogado sin hacer nada. O sea, que iba ninguna. Ninguna. Criba, cero. Es más, tú terminabas la carrera porque todavía hoy en los planes de estudios, pues cabe antes de terminar la carrera hay un mínimo contacto con un despacho profesional. Tienes que hacer las prácticas correspondientes, pero es que en aquella época las prácticas ni siquiera eran obligatorias. Es decir, ahora hablaré de las prácticas. Terminabas la carrera y lisa y llanamente tenías que tener el dinero correspondiente, que además está intentando averiguar cuánto dinero costó. Era mucho más caro que ahora. Yo creo recordar que en la época eran 200.000 pesetas las que me costaron a mí colegiarme. La verdad que no lo sé. 200.000 pesetas, ¿cuántos euros son? 1.200 euros, creo recordar. Pero tampoco me hagáis mucho caso porque el dato no lo tengo contrastado. Lo Bueno, pero contrastaré. 1.200 euros es una pasada respecto a lo que vale ahora. No me acuerdo cuánto vale ahora, pero Sí, vale muchísimo más barato. sí. Pero bueno, era el único requisito. Te colegiabas, te entregaban tu toga y ala, ya podías ir. Desde el día siguiente podías ir a un juicio. Así de sencillo. Eso era muy sencillo. Claro, pero una cosa es colegiarte, ponerte una toga y un juicio, y otra cosa es montar un despacho, o sea, con 24 años. Bueno, antes de montar el despacho, por puro sentido común, tenías que hacer prácticas en algún despacho, porque claro, aunque eso no fuera obligatorio, es lógico que tú, antes de ir a un juicio, por lo menos
vieras cómo es un juicio. Entonces lo que se llevaba en aquella época era pues buscarte a alguien que conocieras de alguna manera y pedirle por favor trabajar gratis, porque al final las prácticas era una mano de obra que no se encontraba regulada ni por la universidad y era una cosa totalmente paralegal, es decir, no era legal tener una mano de obra gratis sin ningún tipo de regulación, pero en la abogacía era Sí, completamente tampoco se vigilaba, normal. ¿no? No es que no se vigilaba, es que era normal. O sea, estaba normalizado. Entonces tú entrabas en un despacho y bueno, lo normal es que hicieras unas prácticas de un año sin ganar nada de dinero. Y a partir de ahí, bueno, pues ya dependiendo de tu capacidad económica, de las ganas, de lo avispado que fueras, pues te ibas antes y montabas tu despacho o te intentabas colocar en algún sitio. Sí, claro, pero yo reconozco, y además imagino que será algo compartido por mucha gente, que cuando te colegias, eres abogado, o sea, hay una incertidumbre brutal. O sea, tú esa incertidumbre la vences y dices, no me voy a colocar trabajando en ningún sitio, sino voy a montar mi Yo propio quería ser despacho. abogado. Además, era la única posibilidad que tenía porque no conocía absolutamente a nadie y como tú bien sabes, mi familia tampoco. O sea, mi familia, mi padre, tú sabes que el abuelo era carpintero y ellos pues volcaron sobre mí su frustración de no haber estudiado. Es decir, en mi casa había que estudiar. Es cierto que yo era buena estudiante, pero aunque no hubiera sido buena estudiante, también tendría que haber estudiado. Y bueno, el objetivo era sacar un título, pero una vez que tenías el título, más allá del título, pues la verdad que no me ayudaron mucho. Entonces, yo decidí que iba a trabajar un año gratis, un año en el que no tenía dinero ni para coger el autobús, es decir, que me tenía que buscar la vida para ver cómo podía llegar al despacho y bueno, y aprender y montar mi despacho profesional. Pero yo tenía tantas ganas, tanta ilusión tanta vocación que contagié a dos personas que eran mayores que yo para que se asociaran conmigo. Una de ellas era la hermana del abogado con el que yo empecé a aprender. Y otro, pues, era el que fue futuro marido de mi hermana. Ellos eran mayores que yo. Es verdad que tenían una capacidad económica y una experiencia. En el caso de Arantxa ya tenía clientes previos y los convencí para que entre los tres montáramos un despacho. Claro, un montón de despachos, claro, son muy etéreos. Hay que buscar un sitio, hay que comprar algo de material, digo yo, y hay que contratar a alguien, o no sé si os os Nada. autoservíais ustedes y no contratabais a nadie. ¿Cómo fue el hecho de montarlo y después conseguir clientes? Claro, Pues porque mira, a mí eso me causa mucha incertidumbre. el coste, cero. Es cierto que uno de Era los... imposible. ¿Cómo que Vamos a cero? ver, te cuento. Uno de los socios, de los tres socios que éramos, en concreto Arantxa, era mayor que yo, tenía ya un cierto bagaje profesional en el despacho del hermano y ella era asesora fiscal. Entonces, ella se dedicaba al asesoramiento de empresas y tenía unas pequeñas igualitas fijas. Una Entonces, pequeña cartera de clientes. claro, había una pequeña cartera de clientes que ella aportó al despacho, con lo cual, con esa pequeña cartera de clientes y puntualmente con las cosillas que podíamos trabajar, pues decidimos alquilar un sótano, Un sótano. O sea, efectivamente. que aquello era todo, o sea, oscuro. Bueno, el sótano sigue existiendo. De hecho, Sigue el existiendo. edificio, sí. De hecho, el edificio sigue existiendo. Era un edificio relativamente céntrico, pero bueno, estaba bien situado en Nervión, en Sevilla, el edificio Sevilla 2, en el que la parte de abajo, Aquí hay que hablar de pasta. ¿Cuánto costó? no me acuerdo, Bueno, vamos a hacer una no me cosa. acuerdo. Hay que decirle a la gente que además de página web, además de Instagram, además de TikTok, vamos a tener una newsletter en la que semanalmente vamos a hablar de lo que hemos hablado en el podcast de manera un poco más profunda e incluso vamos a añadir temas o datos que no hemos podido, a lo mejor no lo hemos preparado para el podcast. ¿Puedes buscar cuánto te costó? ¿Podemos ponerlo en la newsletter? Que la gente vaya a adeapodcast.com. Puedo intentar buscarlo. Vale, pues entonces que la gente vaya a adeapodcast.com, busque la sección de newsletter y que dentro de la newsletter, pues nada, deje su correo y de esa manera le va a llegar semanalmente un correo electrónico y le llegará también el dato de cuánto costó el primer alquiler con 24 años, hace 30 años, para tu primer despacho en un sótano. En un sótano. En un sótano en el que además los muebles, también el coste fue cero,
porque el padre de mi otro socio había sido director de azucarera y entonces había un terreno, un local fuera de Sevilla con muebles arrumbados de azucarera y nos permitió que fuéramos para allá y que pudiéramos traernos, eran muebles que ya estaban destinados a la basura, vamos, realmente. Y recogimos aquellos muebles que vimos que nos podían servir y con eso amueblamos el despacho. Bueno, lo que sí es cierto es que yo no tuve mesa de principio porque, como te he dicho, tú sabes que el abuelo era carpintero. Entonces, ya mi padre, cuando vio que el proyecto iba en serio y que me estaba buscando la vida, pues me dijo que quería hacerme una mesa de abogado. Mesa que todavía conservo, como tú bien sabes, y es la mesa mía de despacho que tengo al día de la fecha, que es una mesa preciosa. Entonces, pues lo pusimos todo, muebles muy antiguos, y yo me coloqué sin mesa. De hecho, mi primera minuta importante, que en 3 o 4 meses gané una minuta de 1.000.000 de pesetas, la gané sin mesa. Tenía al cliente enfrente y por medio no Vamos tenía a mesa. traducir a español moderno. O sea, 1.000.000 de pesetas son 6.000 pavos. 6.000 6.000 pavos. pavos. O sea, tú conseguiste los primeros 6.000 pavos En 3 meses. en 3 meses. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, te cuento. Con mucha cara. Hombre, yo creo que la mitad de las cosas que vamos a hablar hoy es con cara. Vamos a ver. Fíjate cómo fue la cosa. El presidente de la comunidad de propietarios donde yo vivía tenía un hijo que trabajaba en una ferretería que en aquella época era muy famosa en Sevilla, era la Herradura. Entonces esa ferretería se estaba yendo a pique, estaba en concurso y entonces pues había un grupo de trabajadores que eran sobre unos 40 que estaban postulando, viendo a ver qué abogado laboralista pues contrataban. Entonces me invitaron a una reunión en donde había 5 o 6 abogados laboralistas. Claro, ellos eran gente trabajadora, gente humilde y lo que querían era no pagar dinero. O sea, no querían. Pues para no querer pagar dinero te llevaste 6.000 Claro, pavos. claro, claro, pero déjame que te cuente. No paga dinero de entrada. Entonces, allí nos postulamos 5 o 6 delante de los 40 y el que mejor se vendió, que por lo visto fui yo, pues me contrataron. Claro, la contratación porque pasaba a éxito. Es decir, un mínimo de cada trabajador, que yo no me acuerdo cuánto fue, y luego era si ganabas un porcentaje de lo que ganaba. Que yo creo que hasta incluso en aquella época pudiera ser que estuviera eso hasta prohibido, porque en aquella época Spoiler, existía la cuota litis. spoiler, ganaste. ¿El qué? O sea, ganaste, finalmente. Lo que si cobraste, ganaste. Y no solamente eso, después vinieron todo lo demás. O sea que realmente la verdad que desde un principio no me fue mal. O sea que básicamente fue un poco tocar puertas, ¿no? Constantemente. Bueno, sí, otra táctica que se nos ocurrió, como nosotros teníamos nuestras pequeñas empresitas, o sea, Empresas Arantxa, que Arantxa Arantxa aportaba sus empresas, ella nunca se dedicó al ejercicio, ninguno de los tres se dedicó al ejercicio, la única que me dediqué al ejercicio fui yo, porque Eduardo no era abogado, Eduardo era gestor, es decir, teníamos una pequeña, como una especie de, lo que ahora se llama una gestoría de empresas pequeñitas, donde llevábamos nóminas, donde llevábamos empresas y ellos dos aportaban la seguridad de la mensualidad fija para poder pagar los gastos de alquiler. Y luego yo pues me dedicaba al pelotazo, claro, a eso, a buscar clientes, a buscar divorcios, a buscar Pero claro, trabajadores. ¿cómo los buscaba? O sea, porque para la gente que quiera empezar en un despacho, ¿cómo era buscar un negocio? Porque yo, por ejemplo, a mí me dicen, no, busca divorcios, digo, pues no sé, que me vaya a la puerta de la iglesia y alguien se arrepienta y se Pues factor. mira, en aquella época te voy a decir cuál era el sistema normal y Sí. te voy a decir que era lo que hice yo. Vamos a ver, en aquella época lo que se llevaba era esperar. ¿Esperar a qué? Pues esperar a que alguien te recomendara, esperar a que un cliente hablara bien de ti a otro cliente, esperar de alguna manera a crearte una reputación profesional. Pero como yo era muy impaciente y me negaba a esperar, Ahí te pareces a mí. Después de la sí. Bueno, yo hice otra cosa. Tú estás haciendo una cosa y lo que yo hice fue muy parecido a lo tuyo. Yo me fui a negocio por negocio, empresa por empresa y tienda por tienda de cada calle a presentarme, a decir que tenía una empresa, bueno, perdón, en aquella época no era una empresa, en aquella época era un despacho profesional, y a preguntarles qué necesitaban, que si necesitaban un contrato, que si necesitaban una asesoría, que si estaban contentos con su asesor, porque claro, yo tenía mis 2 socios que se dedicaban al tema de empresa, con lo cual, si me llevaba una pequeña tienda o si me llevaba un pequeño taller o un pequeño negocio, significaba introducir
un importe fijo pues en el despacho. Y la verdad que de esa manera, que en aquella época, eso lo hacíamos Eduardo y yo prácticamente, Arantxa se dedicaba más a hacer lo que nosotros no sabíamos y nosotros nos dedicábamos en aquella época a la labor comercial en ese sentido. Porque como vosotros sabréis, en aquella época, que eso será otra historia, que si quieres después te la cuento, la publicidad Cuéntamela ya. estaba prohibida. O sea, espérate, vamos a ver. Vamos a recapitular. O sea, tú alquilabas un sótano, pero a lo mejor alguien alquilaba algo un poco más grande. O sea, alquilabas un sótano, comprabas X material de trabajo, porque ya hablaremos después, que aquí hay un libro interesante a la hora de hablar de material de trabajo. Arriesgabas un capital, pero después, a la hora de intentar captar leads, clientes, o sea, no podías anunciarte en ningún sitio. Eso estaba prohibido. Mira, me he traído aquí el Estatuto de la Abogacía y no estuvo prohibido durante unos años. Estuvo prohibido desde 1900, si no recuerdo mal, desde 1982 hasta el 2001. Es decir, en este país, durante 2 décadas, estaba prohibido publicitarse como abogado. Pero Y os lo leo, ¿eh? entonces Os lo leo. pero es que la profesión entonces era endogámica. Os prácticamente, ¿no? leo literalmente. Además lo tengo aquí, Totalmente, sí, lo he sí. buscado. Artículo 31 del Estatuto General de la Abogacía, versión del año 1900. Bueno, el estatuto es de 1982, pero este fue el libro que a mí me entregaron en la edición de 1995 cuando me colegié. Textualmente, se prohíbe a los abogados el anuncio o difusión de sus servicios directamente o a través de medios publicitarios, así como firmar escritos en asuntos confiados a agencias de negocio, gestorías o consultorios y emitir, ojo, emitir dictámenes gratuitos en revistas profesionales, periódicos o medios de difusión sin autorización de la Junta de Gobierno. Con 2 narices. O sea, que haciendo una analogía, yo no me podía dedicar a lo que hago. O sea, la gente, lo he dicho antes, o sea, yo soy Evidentemente. divulgador en redes sociales, eso es lo que ha multiplicado por 5 el negocio. De hecho, quiero hablar aquí mucho y bien de las redes sociales, porque creo que están entrando mucha gente que creo que tiene poca idea de cómo. O sea, yo tengo 1 millón de seguidores entre todas Ya. las plataformas. O sea, Eso estaba prohibido. Eso estaba prohibido. Obviamente no existían, pero lo que se puede asemejar a un post en Instagram o a un reel o un TikTok, o sea, es colaboro en Economy Juris, por ejemplo, ¿no? O en cualquier tipo de Eso, si lo hacías gratis, estaba prohibido. O sea, tienes que cobrar. Ahora, Claro, porque eso era publicidad claro, encubierta. porque era publicidad encubierta, efectivamente. O sea, que lo más parecido a lo que tú haces era lo que yo hacía. O sea, yo ante este Sí. panorama, No, claro. la única opción, yo no conocía a nadie. O sea, a mí la única opción que me quedó es llamar Lo que, puerta a lo, que puerta. ha, lo que ha variado es la vía que llegas al cliente. Porque yo llego a través Evidentemente. de, lamentablemente, estamos todos con el móvil pasando vídeos uno detrás de otro, a través de ahí, pero tú ibas a su casa, como quien dice, pom, pom, oye. Yo no tenía otra forma. Pero entonces, la barrera de entrada a la abogacía era altísima, ¿no? Claro, era lo que te estaba comentando antes que tomo. El acceso era mucho más sencillo, sin embargo, ejercer la abogacía era muchísimo más complicado. Estaba reservado para unos pocos. Ten en cuenta que al final, en aquella época, la confianza se heredaba. Era casi como el apellido. Es decir, tú ten en cuenta que tú buscabas a un abogado y al abogado que buscabas era el abogado que le había llevado un tema a tu padre. Ahora entendemos por qué los despachos de abogados se llamaban con los apellidos, ¿eh? Claro, es que se heredaba con los apellidos. Claro, o lo pone y yo tengo el mismo apellido que mi padre, o Evidentemente. yo tengo que empezar desde cero. Era una cuestión de confianza. Y la confianza, pues la daba La cartera de la clientes, cartera el de tiempo. clientes, el tiempo, la gestión. Al final era una cuestión, lo que he dicho antes, de esperar. Qué locura. Y claro, desde ahí o sea, tardaste mucho tiempo en rentabilizar el despacho, que te saliera cero Hombre, el yo- negocio, o sea, o perdiste a mí- mucha pasta. Perdiste mucha pasta. Yo no al he perdido principio. nunca he perdido pasta con el derecho. La verdad que es que no sé si ha sido una cuestión de suerte, una cuestión de hacerlo bien. Es verdad que nunca he tenido una estrategia jurídica, es decir, un poco, o esto ha salido por casualidad, o realmente yo tenía tantas ganas y tanta ilusión que es que además en mi cabeza no cabía la posibilidad de que esto saliera mal. Nunca se me planteó que saliera mal. Y bueno, lo que sí es cierto, y vosotros lo sabéis, vamos, estáis aquí los dos de testigos, lo que sí es cierto que yo no he dejado de trabajar ni un solo día. Es decir, vosotros, porque además eso será otro Ni en tema el de COVID, podcast. ni en Es el que además, en aquella época,
situaros en la... No, ni en el COVID tampoco, pero me estoy remontando mucho antes. Me estoy remontando cuando tú naciste, en el año 97. Ten en cuenta que en Mamá, aquella época mamá. los abogados no teníamos maternidad. Mamá, nací en el 98. Perdón, en el 98 Vale. tienes razón. Por favor, o sea, que la gente por lo menos crea que somos familia, que si no, la gente no se lo va a creer. Efectivamente, en el 98. Por lo que He puesto sepa, un año. el año en que Bueno, nació en tu el hijo. 98. Ten en cuenta que en el 98, y los abogados de mi quinta, es que es algo que ahora no se concibe, pero es que antes tú parías un viernes, el lunes tenía un juicio y no era motivo de suspensión del juicio haber tenido un O niño. sea, si quedan vivos abogados de tu quinta, que lo pongan en comentarios. Sí, que dejen por favor, comentarios. sí, O sea, por si favor. es verdad tal como lo están diciendo. Hombre, te lo digo, te contaré. Además, claro, la historia comienza con 3 socios. Sin embargo, ahora no hay 3 socios. No, O sea, ¿qué pasó por el camino? Tú le compraste tu despacho 3 veces a los otros 2 socios. a los otros 2 socios de la inmobiliaria. Bueno, es cierto que pasamos pronto, te voy a contar un poquito el que he cogido. Venga. Pasamos pronto del sótano a la planta octava. Ah, bueno, pues no veas, ¿eh? Hombre, el salto fue Vaya cualitativo. subidón, vaya subidón. Y por el camino, eso sí quiero nombrarlo, yo tuve mucha suerte porque me encontré a alguien que quiero muchísimo, queremos muchísimo, que fue mi padre jurídico y que me adoptó. Fue alguien que... El padrino, como quien Fue mi dice. padrino, efectivamente. Fue mi padrino, no lo conocía absolutamente de nada. Este señor yo lo conocí en el año, pues prácticamente cuando recién inicié el despacho. Él era el abogado del Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental y a mí me entró un tema de unas máquinas y entonces Eduardo, que su padre era, o sea, uno de mis socios eran Eduardo y Arantxa, Eduardo, que su padre era ingeniero industrial, pues me dijo, mira, el abogado del Colegio de Ingenieros te puede ayudar en temas de máquinas. Y allí que me senté y le hice gracia al hombre. Y me empezó a preguntar, ¿y tú cómo te has dedicado a esto? Él tenía, bueno, que ahora es mi hermana jurídica, yo la quiero con locura, a mi Maricruz. Él tenía una niña de la misma edad que yo, que había estudiado filología alemana. Y su hijo era ingeniero industrial, es decir, él no podía dejarle su legado a nadie. Y le caí tan bien y le gusté tanto que a partir de ese momento me adoptó. Y la verdad que me ayudó muchísimo. José Ignacio del Río para mí no solamente ha sido un referente a nivel jurídico, sino ha sido alguien que se ha portado conmigo bien de verdad. Tanto que, fíjate, empiezo en el 95 y yo en el 97 ya tenía encargada la asesoría jurídica del Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental, la asesoría laboral, que todavía mantengo. Claro, y eso ¿cómo le compras después tu despacho a 2 socios? Bueno, pues primero se lo compramos a Arantxa. Ten en cuenta que Eduardo se casó con mi hermana y empezaron los roces entre los socios. Entonces yo puestos a elegir entre mi familia y quien no era mi familia, pues lógicamente me posicioné con Eduardo, que era mi cuñado. Arantxa salió, le compramos... Ah, bueno, porque antes de esto, en el 2004, compramos la oficina. Es decir, primero pasamos a la planta octava. En la planta octava también hubo un episodio que también me gustaría comentar porque fue muy curioso. En aquella época, el lateral de la planta octava era un despacho súper grande en el que el que fue presidente de la Junta de Andalucía, que fue Pepe Rodríguez de la Borbolla, dejó de ser presidente y él había sido abogado laboralista, porque Pepe era abogado laboralista, y quiso montar un despacho laboral. Entonces, como el despacho era tan grande y le sobraba sitio, nos propuso que nosotros le alquiláramos un trocito de su oficina, vamos, una habitación. Entonces, claro, pues la verdad que nos hizo mucha ilusión, porque, hombre, tener ese trocito de oficina en un despacho grande con el que había sido presidente de la Junta de Andalucía, pues nos parece una oportunidad, una visibilidad. Un poco networking, ¿no? Claro, era networking. Entonces, primero nos fuimos con él y él compró en el edificio Viapol Center, en Planos, una oficina y nos propuso que nosotros también compráramos. Entonces compramos en Planos y en el año 2004 pues nos mudamos a nuestra actual oficina que tenemos una de las 2 oficinas que tenemos, efectivamente. Entonces nos mudamos en el 2004 y bueno, pues lo que pasa siempre, ya empezaron los roces, que si tú trabajas más, que si yo trabajo menos, que si esto, que si lo otro. Al final decidí que yo quería paz mental y que yo no quería pelearme con nadie. Entonces, primero compramos a la inmobiliaria, después Eduardo y yo le compramos su parte a Arantxa
Y después, pues finalmente llegué a la conclusión de que no quería socio, que realmente a mí los socios no me compensaban. Eduardo se divorció de la Titan Carni y entonces, pues realmente me quedé sola. ¿Te tuviste que apalancar económicamente para comprar la oficina? O sea, el negocio de ellos dos. ¿O No. no pediste préstamo ninguno? O sea, Sí, hombre, claro, amplié la hipoteca, pero la hipoteca se pagó sola realmente. Al final, ya en aquella época yo ya estaba consolidada. Hombre, tenía una cartera de clientes. En el año 2002 salió a concurso la asesoría jurídica del Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental y como yo tenía la parte laboral, salió a concurso porque José Ignacio del Río, mi padre jurídico, pues se jubiló. Entonces es cierto que este hombre apostó por mí, en el colegio apostó por mí y el colegio, pues fíjate, en el 2002 tenía yo, ¿cuánto? 31 años, ¿no? ¿Y a qué Con edad ya 31. habías comprado a los dos socios? ¿A qué ya te quedaste? No, eso fue después. Pues yo no me acuerdo, pero primero Arancha creo que fue cuando nació tu hermano, en el año 2006. Sí. Fue la primera vez que la primera vez que vendí Arancha. Y luego Eduardo, pues sería, no sé, pues duró poco más. 2015 o así. Sí, 2015, 2017 creo que fue cuando se... Finalmente fue en el 17, pero ya en el 15 por allá Sí, la cosa claro. fue Porque mal. por ir encauzando la historia de nosotros con la historia del despacho y de la abogacía, que es lo que queremos hablar, claro, te quedas tú en el despacho, montas Amplió la hipoteca, me acuerdo que eso sí te puedo dar datos. Me acuerdo que pagaba de hipoteca 2.000 euros de hipoteca todos los meses, es decir, que había que sacar unos gastos fijos de 2.000 euros de una oficina que me sobraba, porque realmente ahora nos falta espacio por todas partes, pero en aquella época, bueno, yo tenía alquilada una habitación de las que teníamos, lo que hice que alquilé una habitación y bueno, y realmente pues daba pues para pagar la hipoteca y para subsistir. ¿Y qué Ya equipo está. tenías ya antes de que entrara yo? Pues antes de que entrara tú éramos pocos. Estábamos una persona en administración, que además esa persona de administración colaboraba con el tema de las nóminas, ¿no? De la parte laboral. Un abogado fijo conmigo, yo, ¿Cuántos eran? pasante, pues éramos 4 personas. Claro. Y ahora somos 16, 17, no lo tengo yo... Cerca de los 20, Cerca de los 20. Claro, multiplicado por 5. efectivamente. Claro, en ese año, en el año 2020, Mm. es cuando entro yo en el despacho. En el año 2020, que es cuando fallece José Ignacio, porque José Ignacio venía todas las tardes conmigo a tomar café. ¿Eh? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo de haberlo visto allí. Claro. Más, nos vino una inspección de trabajo y se lo encontró allí. ¿Os acordáis? Sí, ya, pero con la edad no creo que el inspector de trabajo se pensara que estaba trabajando allí, pobre. El hombre. Claro, yo entro en 2020. Antes hemos dicho que tú montas un despacho porque es el vehículo para ser abogado, porque a ti te encantaba la profesión Yo soy una eras apasionada del eras derecho. una apasionada del derecho. Claro, a mí me gusta el derecho, pero me gusta otras cosas y creo que esa es la clave a través de la cual se ha gestado el crecimiento del despacho. Primero porque hay un producto muy bueno, que eso es básico y es importantísimo, y después porque yo entro en la profesión sin querer ser abogado. Es decir, yo me enamoro de la profesión después. Pero claro, eso te permite tener una mentalidad totalmente diferente a la que pueda tener cualquier abogado que está ejerciendo a día de hoy, tenga mi edad o incluso tenga la tuya. ¿Por qué? Porque yo creo que existe una rueda. O sea, creo que existe una rueda, lo podemos llamar de un hámster, lo podemos llamar una rueda, en la que te metes siendo abogado porque lamentablemente te lo meten en la cabeza, tío. Te lo meten en la cabeza y te lo hacen... metió en la cabeza? Sí, o sea, hombre, ya menos, Ah, ya menos. ok. Pero el hecho de que estemos aquí hablando de negocio y nos hayamos obligado a montar un podcast para hablar de nuestro negocio, creo que es un síntoma. Es decir, esa rueda hace que tú te creas que por el mero hecho de hacerlo todo tú, de hacer 40 escritos procesales, de hacer demandas hasta la 1 de la mañana, de quedarte trabajando todo el tiempo posible y hacer tú todo, te va a ir mejor. Pero déjame que te interrumpa. Es que ¿sabes qué pasa? Que detrás de todo eso existe una idea que está grabada a fuego en la profesión, Por eso te digo. que enlaza con el tema de la prohibición de la publicidad. Es que el ejercicio de la abogacía antes estaba prohibido
que estuviera mercantilizado. Sí, pero una cosa es la publicidad y otra cosa es esa rueda. No, pero me refiero a la... O sea, es que estaba mal visto buscar clientes. O sea, en el fondo, lo que late, la idea que late, es que esto no es un negocio. Claro. Efectivamente, Claro, pero es lo es que te estoy que diciendo. justamente por eso nace este podcast. Porque queremos que se hable de la abogacía como un negocio sano, positivo y que la gente se gane bien la vida. Entonces, por eso pienso, y me gustaría poner la idea de que hay que salirse de la rueda. Hay que salirse de la rueda porque, bajo mi punto de vista, el hecho de dedicar tiempo a otras cosas, más que a hacer escritos procesales, a hacer demandas, dedicar tiempo a pensar, vale, ¿qué tipo de negocio tengo? ¿Cómo consigo clientes? ¿Qué tipo de trabajo me es rentable y qué tipo de trabajo no me es rentable? ¿Necesito equipo? ¿Quiero dedicarme a otra cosa a 5 años vista? Yo estoy seguro que el 90% de los abogados que a día de hoy están trabajando en España y están funcionando en España y en el resto del mundo, porque seguramente este podcast quizás vayamos a tener oyentes en todo el mundo, no se sientan a hacer eso. Y creo que hay que salirse de la rueda, porque incluso, y llamarme quizás chauvinista, pero creo que escuchar este podcast y dedicarle un ratito al cabo del día a escuchar este podcast, creo que puede ser incluso más rentable que meterte en esa rueda. Y yo desde el principio, y ya llevándolo a mi esfera personal, como quien dice, de mi historia, no quería entrar en esa rueda, no me hacía ilusión. Yo quería montar una empresa, un negocio respecto a la abogacía. Obviamente, un negocio basado en el conocimiento, en la práctica, en todos los valores que Hombre, se valoran dentro de la y abogacía. respetando los límites que Y existen, respetando todos porque los límites. Lo que sí es cierto, o sea, déjame que te diga que esto no lo he contado y creo que también es importante. Lo que sí es cierto que efectivamente ahora no está prohibida la publicidad, pero sí está claro que la publicidad de los abogados tiene límites y esos límites siempre hay que respetarlos. Por supuesto que porque sí. en el fondo es un servicio muy particular. Muy particular, en donde verdaderamente tú no puedes mercantilizar con la vulnerabilidad de la gente, no puedes prometer que cosas están ganadas cuando no están ganadas. O sea, realmente creo que los límites siguen existiendo y siguen existiendo Sí. desde un punto de vista legal, pero hombre, también creo que desde un punto de vista ético, Ético y también. moral, sí. Sí, Ético sí, y pero hay moral. una Y eso regla- también hay que reivindicarlo. Que sí, ¿eh? pero que hay unas reglas del juego. Es decir, hay una regla del juego y las reglas del juego son las mismas para todo el mundo. Hombre, eso sí. Es decir, las reglas del juego son estas. Vale, pues yo voy a aprovecharla. Entonces, volviendo a la historia. Yo entré en el despacho diciendo, yo no quiero hacer todo yo. O sea, seguro que, y esto quizás duele a muchos abogados, pero señores, es que a lo mejor hay personas que hacen las cosas mejor que tú. O Hombre, sea, claro. si tú montas un equipo, a ese equipo lo entregas bien, le trasladas tus valores, le trasladas tu forma de trabajar, igual van a hacer las cosas mejor que tú. A la vez que montar un equipo y tener cada persona a hacer algo en concreto, igual lo interesante también es, voy a crear una estrategia para conseguir clientes. O sea, la gente no piensa en eso. Y creo que ahí es donde está verdaderamente la clave. El hecho de creer que eres menos por salir a buscar clientes cuando realmente lo que tienes que hacer es montar un negocio. Entonces, al pensar así y al entrar en el despacho, empecé a dedicarle tiempo a pensar. Dedicarle tiempo a pensar que a lo mejor tenía que empezar a hacer divulgación sobre derecho laboral en redes sociales. El pensar, y te he convencido muchas veces de esto, es decir, mamá, hay que contratar. O sea, hay que contratar. Hay que buscar formas de que no tengamos que hacer todo yo. Y hay que reservar tiempo para buscar y montar una estrategia. Hombre, a eso está través del claro. despacho. Lo que sí yo he aprendido contigo es que si no estás en la red y la gente no te conoce, eres invisible. No, Y está si eres claro. invisible, por mucho que sepas, realmente, pues la verdad que tampoco sirve mucho para esta clientela. Y en el fondo, al final, todos comemos de los clientes. Está claro. No, está claro. Y si no tienes clientes. Y más aún todavía en este universo en el que estamos como abogados. Que ya las barreras de entrada, aunque se han abierto, o sea, se han empeorado, porque ahora tienes que hacer el máster, tienes que hacer el examen de acceso. Ahora hay muchísimos más abogados
cada abogado tiene un móvil y se puede plantear empezar en redes sociales, aunque sí es verdad que hay, bajo mi punto de vista, hay muchos que toman malas decisiones, pero... Bueno, pero eso como siempre, ¿no? Todo el No, mundo. pero yo veo cosas en redes sociales que a veces digo, bueno, señor, mejor no hubiera empezado. Sinceramente. No, es que es verdad. O sea, yo veo cosas en redes Para hacer las sociales... cosas malas es mejor no hacerlo. No, y que hay mucha gente que no se diferencia. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, pues voy a ser el típico abogado que, con la corbata, con el traje, con... En fin, y me voy a parecer a todos los demás para no destacar y al final completamente lo Al contrario. final, lo que sí es cierto es que la profesión se ha democratizado. Sí, no, la profesión y la información al cliente. Entonces, claro, eso nos ha permitido crecer una barbaridad. Porque si antes éramos 4, ahora somos 20, yo creo que es la prueba del algodón. Hombre, es que nuestro producto es muy bueno. Sí, Lo que es pero tú tenías invisible. el mismo producto. O sea, yo cuando Claro, entré era claro, el pero mismo el producto. problema, pero lo que estoy diciendo es que si no existes en las redes, o sea, si no estás en las redes, no existes. Vamos a ver, yo puedo ser la mejor abogado del mundo, de España, pero si la gente no me conoce, es que antes, como hemos dicho, lo que primaba era el apellido, la familia, el boca a boca, y aunque ahora todavía el boca a boca siga existiendo, lo que está claro que antes de levantar el teléfono, la gente ya ha visto en internet quién eres. Claro, o sea, pero es que, aun teniendo presencia en redes sociales, lo que quería decir, yo creo que lo que hace grande un despacho también es, oye, vamos a crear una estructura, vamos a crear un sistema. Hombre, Porque que si eres si tú te grande metes en y redes no tienes sociales, estructura, evidentemente no te sirve de nada. pues por eso. Pero es que las redes sociales va a ser el altavoz que va a determinar si efectivamente tienes estructura o no. Pues si no tienes estructura, por mucho que tengas publicidad en redes sociales y te publicites, y después el producto que vendes malo, la gente también lo va a poner de manifiesto. Porque luego están las reseñas, ¿no? Entonces, Juanma, tú cuando entraste al despacho, ¿qué pretendías y qué fue lo que te dijo mamá? A ver, mamá lo que me dijo que si quería, que si quería un puesto de trabajo me iba a pagar poco, no vamos a decir cuánto. Lo mismo lo podemos poner en el newsletter. Venga, lo ponemos en la Podría ser newsletter. interesante. ¿Cuánto me iba a pagar? Lo ponemos en la newsletter. Bueno, Y, te pagaba. y yo me di cuenta que yo no quería ser un trabajador más, que tampoco quería ser un abogado más y que quería montar una estructura. ¿Por qué? Porque a los abogados a día de hoy, si no hace él la demanda, no la hace nadie. Porque habitualmente estamos en un sistema en el que hay muchísimos abogados autónomos, hay muchísimos abogados con un equipo pequeñísimo, muchísimos abogados agobiados porque si no hacen ellos las cosas tan mal y yo justamente quería dedicarme a totalmente lo contrario. Es decir, quería que si yo estoy grabando este podcast, haya gente en mi despacho que esté haciendo la demanda mejor que yo. Quería poder que si yo estoy pensando en cómo mejorar el despacho a través de un software que vamos a implantar ahora, estamos desarrollando, pues que haya una persona dando citas y atendiendo a un cliente mejor que yo. Entonces, desde ese punto de vista en el que hay que confiar en la gente, hay que pensar en la estructura, hay que pensar en cómo formar, en cómo distribuir los medios y los recursos que tienes en el despacho, intentar montar una empresa y un negocio de la abogacía, porque si no, era imposible. Estoy seguro que si un día no dejo de hacer una demanda y me pongo a pensar, oye, empiezo redes sociales, no hubiera multiplicado nunca el despacho por 5. Jamás. Y nos creemos que es al revés, que cuanto más clientes entren por ti y cuanto más demandas tú hagas y cuanto más vayas a juicio, mejor va a ir el despacho. La clave está aquí. Es decir, mamá tenía 4 trabajadores y tenía un despacho súper rentable para 4 trabajadores y el mérito es brutal teniendo en cuenta que ya sabemos de dónde viene. Pero cuando yo entré dije, la única forma de hacer crecer esto es haciendo todo lo contrario a lo que se hace a día de hoy. Entonces, ya una vez que tuve claro, tenía mi roadmap hecho en la cabeza de lo que quería hacer con el despacho, tenía claro cuál era mi objetivo, porque creo que la visión es importantísima en este tipo de negocio, decidí empezar en redes sociales. Empecé en redes sociales y los primeros 6 meses yo subía vídeos, los vídeos tenían cierta visibilidad, lo que pasa que no me llamaba nadie. O sea, yo estuve 6 meses sin conseguir ninguna cita gracias a las redes sociales. Cosa que yo creo que ahora mismo no pasaría con alguien que empieza. Porque creo que la barrera de entrada a las redes sociales es mucho más sencilla. Pero claro, también había que educar a la persona que estaba viendo el vídeo. Es decir, no es normal que un abogado haga contenido en redes sociales y que transmita seguridad también. O sea, igual que los abogados hemos hablado antes, que no tenían pensamiento de me voy a publicitar, claro,
si la persona, el consumidor, tampoco está acostumbrado a ver publicidad de un abogado y menos ver vídeos en redes sociales, claro, también había que educar al consumidor y decirle, no, mira, es que los abogados pueden estar en redes sociales, pueden tener relevancia, pueden divulgar. Permíteme, Juan Manuel. No me has llamado Juan Manuel en tu vida. Estoy un poquito nervioso con las cámaras. Que eso, que tu maestra jurídica, sabemos que es Sí. mamá, obviamente, está aquí sentada con nosotros, pero en el tema redes, estrategia, marketing, ¿quién te ha enseñado? Es que no me enseñó nadie, Alejandro, es que no me enseñó nadie, porque al final, por eso he dicho antes, o sea, yo entré con la mentalidad de decir, quiero dedicarme a las empresas, quiero crear una estructura, O sea, quiero... tú has sido totalmente autodidacta en ese Técnicamente sí, técnicamente sí. De hecho, yo antes de empezar en redes sociales tenía un canal de YouTube hablando de fútbol porque me encantaba la comunicación y fue un poco donde yo empecé a aprender un poco a divulgar, aunque no fuera sobre redes sociales. Entonces, sí es verdad que yo siempre he sido muy autodidacta, igual que lo fue mamá con el derecho, porque mamá tampoco tenía padrino al comenzar al principio. Yo fui autodidacta en cuanto a la visión, en cuanto a marketing, a redes sociales. Y bueno, al fin y al cabo son también cada uno los impulsos que tengas y las ganas que tengas. Entonces, yo estuve 6 meses sin conseguir ningún cliente. De hecho, mamá, corrígeme si me equivoco. O sea, ¿tú confías en mí cuando empecé en las redes sociales? Claro, porque tú y yo sé. En las redes sociales no. Claro, tú me veías grabando. ¿Qué? Que no confiabas mucho. Bueno, en- yo es que no sabía ni lo que eran las redes sociales. Yo, la verdad, al día de la fecha todavía soy Bueno, a analfabeta. A día de hoy todavía nos cuesta un poquito. No, nos Todavía cuesta no un poquito, cuesta. no. Es que a día de hoy no tiene Instagram, ¿no? No, no, Sí, yo no bueno, tengo. tienes una cuenta Sí, claro, pero personal, la cuenta- pero... Pero que no utilizo. Es que Como yo que no sé tienen- manejar las redes sociales. ¿Alguna vez me Aspiro, da algún me aspiro gusta a así aprender. Das Mira. me gusta sin querer. Me mamá. envía TikToks aleatorios al azar? Sí, sí, o sea... Entonces, claro, tú imagínate que tu hijo está grabando vídeos 6 meses sin que le llame nadie. Claro, ahí también hay cierto grado de convencimiento personal que son muy importantes. Es decir, el hecho de decir, oye, me voy a quitar de un poco la tarea material de abogado, me voy a dedicar a algo, también hay que tener confianza en sí mismo. Es decir, porque si yo al mes que estoy subiendo vídeos y no me llama nadie, me canso, tú no tienes una estrategia. Tú has probado algo y a la mínima que no ha funcionado, te vas corriendo. Totalmente. Creo que es importantísimo reivindicar, señores, constancia, señores, visión, estrategia y confiar en el proyecto. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Es que es muy interesante de que avance. ¿Y tú cuando empezaste a subir vídeos, de verdad tenías en mente que te llamaran? Sí. ¿O lo Sí, hacías? no, ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Hombre, O sea, yo no empecé en redes sociales por amor al arte. Yo empecé en redes sociales porque creía en el proyecto, creía... Pero a ti te gustaba comunicar, de hecho, A mí tú me querías gusta- ser periodista. No, es que yo creo que si no te gusta, no empieces. Vamos a ver, si no te gusta, contrata a alguien que te ayude y que haga las cosas por ti y un equipo de comunicación. Contrátalo. O sea, porque si no te gusta, es igual que este podcast. Seguramente ya habrá gente escuchándolo, pero cuando llevemos un año va a haber el triple. Entonces, yo tengo mucha seguridad en que este podcast va a funcionar, porque vamos a hablar de cosas que no se hablan en la calle. Igual, el mismo convencimiento tuve con el derecho laboral. No se hablaba de derecho laboral en redes, voy a empezar a hablar, voy a transmitir lo que sé y seguramente la gente, a través de sentirse identificada con nosotros o conmigo, mejor dicho, en el perfil, va a acabar confiando en el despacho porque también el producto es bueno y yo lo que iba a vender a través de redes sociales era bueno. Entonces, estaba convencidísimo de que iba a salir bien. Tan convencido que estuve 6 meses sin que saliera bien y yo seguía picando y picando. Después pasé una época en la que la gente me hablaba y yo lo que hacía es coger el teléfono de la gente, o sea, sacar sus datos y llamarle yo para convencerle que tenía que tener una cita conmigo. O sea, fuiste tu propio secretario, tu propio... Hombre, claro, yo fui mi propio tu propio secretario. secretario, En el tu fondo propio- era lo mismo que hacía yo, Claro, Sí. claro, yo cogía a el nivel teléfono, casero. pero que tenía que yo insistirle en que yo hoy podía solucionarle el problema. O sea, yo vendía la consulta. A día de hoy, por ejemplo, tenemos 4 personas dedicadas a la administración, una centralita, nos entran tantas llamadas que tenemos que seguir contratando porque no damos abasto para la cantidad de llamadas que tenemos. Vamos, que todas las áreas del despacho estaban todas dentro de Claro, de ti. O yo- sea, tú lo hacías todo. Tú llamabas, tú cachabas al cliente, tú redactabas el escrito, Yo lo tú enviaba, lo enviabas, iba a tú- juicio. tú hacías o sea, las consultas. yo hacía todo. todo. De ahí que hemos dicho antes, no, es que con las redes sociales, claro, pero si tienes redes sociales, pero no tienes después la visión para decir, vale, yo ahora lo hago todo, soy el hombre orquesta, voy a dejar de ser hombre orquesta. Contratamos
Te tuve que convencer de contratar. O sea, yo con 26 años te convencí de contratar a una secretaria. Después hemos contratado a gente que nos está ayudando con los escritos. Hemos empezado a también contratar a gente que nos ayuda con las consultas. Tenemos a gente que nos ayuda con las demandas. Es decir, ese crecimiento de estructura es el que nos ha permitido multiplicar por 20. No solo las redes sociales, no solo saber comunicar, no solo aprender a hablarle al cliente directamente, sino después dejar de ser hombre orquesta y establecer departamentos dentro de un despacho. Y que de verdad que creo que está al alcance de cualquiera con un poco de estrategia y de tiempo. Cualquiera puede conseguir lo que yo he conseguido, porque yo no me considero especial para nada. Es decir, yo creo que ahora mismo lo único que hay mucho más competencia en redes sociales y es mucho más complicado empezar. Y un poco a través de ese desarrollo, pues de la cantidad de clientes que a día de hoy nos entran en redes sociales, aunque llevara 6 meses los primeros sin conseguir nada, después lo hiciera yo todo, se ha montado una bola de nieve y nos tuvimos que comprar otro despacho y a día de hoy somos 20 trabajadores. Entonces, Curiosamente en la planta octava curiosamente la planta estaba de otro edificio del mismo. y la verdad que a raíz de ahí somos lo que somos hoy. Hemos aprendido, creo que todos, muchísimo con este camino y justamente por eso nace este podcast. O sea, a través de ese camino que nos ha enseñado a todos, queremos divulgarlo y que la gente se entere de cómo lo hemos logrado, porque creo que guardárselo para uno mismo nunca me ha gustado. Tener un secreto, tener una estrategia propia que no lo comparto con nadie. Creo que lo ideal es divulgarlo, que cada uno lo haga suyo a su manera y que a partir de ahí todo el mundo pueda Compartir la Compartir, tarta. que al fin y al cabo estamos aquí para eso. pueda crecer. ¿Y a ti qué te parece todo esto, Alejandro? Hombre, yo muchas veces os escucho y me siento un poco como un alienígena, porque la realidad es muy distinta a lo que después vemos en las aulas. Claro, pues tú todavía estás terminando Derecho. Claro, yo soy en Derecho, yo voy a entrar ahora en tercero de Derecho. ¿Mm? Entré en esta carrera, no por casualidad. O sea, yo soy también de la opinión, y no me quiero poner filosófico, de que todos tenemos nuestro camino bien escrito y ahí me ha tocado nacer en esta familia. Y tú eres mi madre y tú eres mi hermano. Sí, Yo acabé mi selectividad. hasta ahí Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Yo acabé mi selectividad con muy buena nota y claro, llegaba a tomar la decisión de mi vida. ¿Qué hago? O sea, ¿qué quiero hacer el resto de mi vida? Obviamente no se decide en un momento. Al final tomé la decisión con pros y contras de que el derecho me convenía. Yo no tenía vocación ninguna, pero al fin y al cabo... O sea, que la vocación no la ha transmitido. No, ni a mí ni a él. No, bueno, no lo ha transmitido, pero bueno, ahora voy a eso. En el momento yo no tenía vocación ninguna, yo quería una carrera que me permitiera tener un trabajo medianamente estable y que económicamente me compensara. Y dije yo, mira, en mi casa tengo una estructura que puedo sacar provecho de ella y puedo intentar tirar por este camino. Me puse un plazo, primero de Derecho, que si no era capaz de afrontar el curso en condiciones y manteniendo mi felicidad, dejaba la carrera y buscaba otro camino. También tenía otras opciones, me gustaba filología inglesa, me gustaba historia, pero bueno, al fin y al cabo, Derecho. Se me atravesó una asignatura muy fuertemente en primero, lo pasé muy mal, vamos, a nivel... Era penal, ¿no? Era penal parte general. O sea, al final, un niño que entra sin tener ni idea de nada, tú no puedes pretender como profesor cargarte a las personas en las primeras etapas de... O sea, cuando estamos... ¿Tú eres que existe esa voluntad? Sí. Mucho. No sé si es... No creo que sea no sé si es voluntario, o es, Sí, pero al final o lo es hace. inconsciente, pero al final se hace. Lo haces A la así. universidad vamos y yo muchas veces lo pienso y a veces digo, creo que estoy loco, porque yo aquí vengo a aprender. Y muchas veces se nos ponen trabas y se nos imposibilita aprender. Coge un manual de derecho. Eso está hecho para todo menos para aprender. Mira ese. Eso está hecho para todo menos para aprender. Manda narices que yo para tener que sacar mis asignaturas y superarlas, tenga que hacer de tripas corazón para encontrar unos apuntes con los que yo pueda apañarme para sacar medianamente la asignatura. Porque es que no hay narices de coger un manual. Por lo menos yo... Hombre, es que un manual, ¿cuántas páginas puede tener un manual? 500 500, páginas. 600... Que es imposible. O sea, y además, que ese manual después tampoco te ayuda ni para ejercer la profesión. Hombre, pero la base hay que tener. Sí, hay que La tener base hay que normal. tenerla, pero te la tienen que saber transmitir bien. O sea, yo lo pienso, digo, vale, yo soy profesor de Derecho Romano, en ese caso,
ese caso, la verdad que tuve muy buen profesor, muy buen manual, ahí no tengo problema ninguno, pero yo soy profesor de Derecho y tengo que redactar un manual para que mis alumnos saquen esta asignatura y no solo la aprueben, sino que aprendan. Pues yo la verdad que lo último que haría sería hacer lo que se hace. O sea, hay que cambiar la manera de redactar los proyectos docentes, de redactar los manuales, porque eso no tiene sentido ninguno si se quiere enseñar. Y además ya no solo enseñar la asignatura. Es que yo creo que la universidad es una fábrica o bien de opositores o bien de gente que se va a dedicar a malvivir dentro de un despacho grande, mediano, medio mediano, haciendo un montón de horas, metido en la rueda que te he dicho. O sea, la universidad es una fábrica de ruedas, ¿no? Totalmente, sí. En la Una universidad. fábrica de títulos. Una fábrica de títulos, sí, pero Sí. una fábrica de títulos, pero que después tampoco te ayuda a prosperar como abogado, a no ser que te busques tú la vida. Pero en la abogacía, y además que es una profesión que no está bien pagada bajo mi punto de vista, ni bien valorada, la universidad te obliga a ser esclavo prácticamente. Totalmente. Lo primero que te dicen al entrar en la universidad, y lo digo sin ningún pelo en la lengua, es que si te quieres dedicar a la abogacía, o bien tienes un padrino, o vas a ser un esclavo de un gran despacho que vas a trabajar 15 horas diarias por 1.000 euros. Porque los profesores tienen la edad de mamá. Exactamente. O sea, al fin y al cabo te está enseñando gente Exactamente. que estudió con un régimen franquista. Primero que personas que estudiaron con un régimen franquista y luego también personas que no han sido Pero capaces. dicho así parece muy fuerte. Bueno, mamá, vamos a ver. La cosa está Con un plan de estudio con un que plan de gastado. estudio- Con un plan de estudio, ya vamos a quitar lo de franquista obsoleto. Y luego que muchos son personas que no han tenido éxito en el mundo de la abogacía, y me parece importante decirlo, y no se lo estoy recriminando a nadie, pero me parece justo decirlo, son personas que no han tenido éxito en la abogacía y se han tenido que ver obligados a ir a las aulas a impartir ahí la asignatura que proceda. Hay Sí, muy pero- buenos profesores. Y es más, en algún episodio me gustaría nombrar a alguno porque la verdad que tengo mucho que agradecerle a muchos, pero que a mí no me puede enseñar lo que es el mundo real, el mercado, el mundo de la abogacía, una persona que no ha sido capaz de afrontar eso. Claro, una cosa es. O sea, yo no soy el perfil del profesor. Por ejemplo, bajo mi punto de vista, el perfil del profesor a día de hoy en España, sobre todo en Derecho, por la experiencia que tengo, que yo también soy joven, tengo 28 años, tampoco hace tanto que salí de la carrera, son gente al final que está enfrascada en un sistema de que cada año da la clase, a no ser que cambie algo a nivel de legislación, no se actualiza, no está en la calle, no tiene clientes, no sufre por plazos, no escala un negocio, no tiene presencia en redes sociales. O sea que al final la imagen del derecho que está recibiendo la gente de la edad de Alejandro es la misma que tenías tú. Creo que el derecho está en la calle. Creo que el derecho está en la calle, está en los despachos. Hombre, es que la universidad Y está aquí, por ejemplo. distorsiona el derecho. O sea, no tiene nada que ver, pero eso yo creo que es lo mismo ahora que entonces. Tú estudias la carrera y realmente no te preparan para afrontar lo que te vas a encontrar en la calle. Ni desde un punto de vista empresarial, ni desde un punto de vista profesional. Desde el punto y hora en la que eres abogado, o sea, eres licenciado, eres graduado con el máster, y ni siquiera existe una asignatura que es ir a juicio. Y ya no solo eso, ya que después estudias la carrera, estudias el máster y estudias, o sea, no hay grados en la calle, no hay estudios en la calle, ni másteres en la calle que te enseñen o que nombren temas como los que estamos nombrando o con el objetivo que es nombrar en este podcast. Que sí es verdad que este primer episodio es más introductorio, pero la parrilla de contenido del podcast, mi objetivo es que abarque todo lo que hemos dicho en la introducción y no hay una carrera que te prepare para eso. Como mucho tienes máster que valen una pasta, que te posicionan y te cuelan en grandes despachos. ¿Vale? Muy bien. Yo si estudio en determinada universidad, quizá tengo acceso a un despacho en concreto. Pero quizá en ese despacho lo que hago es, por lo que he dicho, hartarme de hacer horas, prosperar muy lentamente o aprendo y después monto algo por mi cuenta y me desarrollo como profesional empresario y un poco hago esa labor que yo he intentado defender antes y ya está. Pero no hay ninguna formación a la que yo tenga conocimiento, y si hay alguien que la conozca que la ponga, que te ponga la cabeza en modo, vale, vas a aprender. Vale, esto es el ABC, así se capta clientes, así se escala, aquí tendrás que contratar a un abogado, aquí tendrás que contratar aquí. O sea, no existe. La universidad se ha quedado muy atrás, la verdad que no está para nada
actualizada para lo que es el presente de la abogacía. Pero bueno, también estamos aquí para eso, ¿no? ¿Cuánta gente hay en tu clase? Pues bueno, en mi clase podemos ser depende del grupo, depende de la asignatura, pero podemos estar matriculados alrededor de unos 100, 120, 115 Por por aula. asignatura. Pero claro, en clase somos, podemos ser 25, con suerte, en algunas asignaturas 5 personas. ¿Y cuánta gente conoces tú que quiera dedicarse a ser Claro. abogado? Porque esa es la pregunta. Yo creo que al final, ¿Cómo es a día de hoy? Claro. Yo ese te lo puedo pensamiento? contar con los dedos de una mano y yo creo que me sobran dedos. De mi clase, contando conmigo, yo creo que somos 3. 3 Tres de personas. Yo conozco, 130. sí, y vamos, soy el delegado del grupo y conozco muchísima gente. Pongámosle 5 como muchísimo. En mi clase éramos 400 y de los 400 que yo conozca que estén ejerciendo, no sé, a lo Quedaba la mejor- clase en el FIBE, ¿no? ¿El qué? Se quedaba la clase en el En FIBE. el ¿no? aula magna de Derecho. Yo estudié en la antigua fábrica de tabaco de Sevilla. Pedazo de sitio. ¿Qué? Pedazo de sitio. Pedazo de Muy sitio. bonita. De los 400 que yo conozca que ejerzan en Sevilla, a lo mejor hay gente que ejerce fuera de Sevilla, pues con los dos dedos de la mano no se cuentan tampoco. Éramos 400. Es que a nosotros nos han dicho, y además tengo el recuerdo, no sé si fue en primero, segundo cuatrimestre de primero o el primero de segundo, nos dijeron literalmente, la abogacía no compensa. Yo esas 3 palabras las tengo en la cabeza porque es que nos lo han dicho. Pues yo con eso no estoy de acuerdo. Pero que al fin y al cabo, la profesión, o sea, la imagen de la profesión que se tiene es la que están dando personas de 50 años, que la realidad que conocen es Totalmente. la que había cuando ellos iban a empezar Totalmente. hace 50 años. Y la prueba de todo lo que estamos hablando son los pasantes. O sea, Sí. las personas que hacen a día de hoy nosotros tenemos personas que hacen práctica en el despacho, algunos han prosperado, pero otros dan verdadero miedo. A mí me dan miedo muchos pasantes. Es decir, bueno, estos señores, ¿qué carrera han estudiado? O sea, ¿Y a qué se van a dedicar? ya no es, van a ser personas que vayan a desarrollarse como abogados y vayan a montar una empresa como es mi objetivo, sino debería tener los conocimientos frescos, ¿no? Es decir, acabas de salir de una carrera, te has pegado 4 años estudiando. Por ejemplo, en nuestro despacho, que es el despacho laboral. Que yo le tenga que explicar a un pasante desde cero lo básico del derecho laboral para un despacho, digo, o a ti te enseñan el derecho laboral indio o de verdad que no lo entiendo. Yo en el problema está en que, obviamente, la carrera se basa en memorizar, pero claro, eso tiene las patitas muy cortas, porque la memoria primero que tiene tope y después que tampoco es eterna. Nosotros cuando salimos, yo por lo menos en mi caso personal, cuando termino yo el curso, yo cierro mis carpetas y a mí se me quedan los conceptos fundamentales. Pero claro, si no nos enseñan más allá de eso, nosotros no tenemos ningún tipo de aprendizaje para después cuando salgamos a la calle poder desarrollar lo que se supone que hemos tenido que aprender en clase. Yo, por ejemplo, tengo la suerte, la gracia. Bueno, gracias, sinónimo. Sí, tengo la suerte de que he podido, bueno, llevo ya unos cuantos meses en el despacho colaborando en el apartado de escrito jurídico y la verdad que a mí eso me ha ayudado un montón a abrirme la mente y a adquirir conceptos que en clase, en la carrera es imposible, porque además es tan abrumador el contenido de la carrera que memorizarlo primero entero es imposible y después que lo poco que memorices te vas a acordar a lo mejor de un 15% de lo que más te llama la atención. Y así es imposible. y tú tienes- si después a eso le sumamos que no te enseñan estrategias, no te enseñan a cómo hablarle a un cliente que viene contándote un problema llorando, no te enseñan a Como lo que es una hoja de encargo, a captar un cliente, es que no te enseñan nada. Y tú tienes la suerte, la gracia. Y tengo la gran suerte La de que gran- os tengo a vosotros y que medianamente voy apañándome. Pero es que yo no sé cómo narices se puede aprender a ser abogado Mira, en la universidad. el otro día, ayer, estaba hablando con la prima, con una prima Ana, que se va a independizar ahora del despacho de su madre, lo va a montar por sí sola, y estaba agobiada la pobre. Y me dice, Juanma, quiero empezar en redes sociales, pero no tengo ni idea de cómo. Quiero empezar a hacer publicidad, pero no tengo ni idea de cómo. Quiero empezar a tener un despacho, a pensar si tengo que contratar, no tengo que contratar, no tengo ni idea de cómo. Y te pones a buscarlo y no existe, no está. Entonces, ¿sabes el consejo que les di? Digo, mira, escucha el podcast. Escucha el podcast porque justamente el objetivo es abrirse, contar todo lo que hemos aprendido en este camino desde que empezamos a ahora, que creo que queda camino por recorrer, pero ya hemos conseguido bastante y creo que es el perfil perfectamente
que puede entrar dentro del podcast, ¿no? Personas que a lo mejor ya tengan un despacho, pero sea bastante pequeñito y quieran prosperar. Totalmente. Personas que acaban de empezar y quieren posicionarse. O mi caso de personas con 28 años que ha llegado a la profesión y que se ha dado cuenta que no tiene nada que ver con lo que pensaba y que está fastidiado en un despacho echando muchísimas horas sin solución de continuidad. Entonces, yo creo que como primer episodio, como introducción, ha quedado claro, sabemos en qué punto estamos cada uno y a partir de ahora nos escucharéis semanalmente. La semana que viene habrá nuevo podcast ya con temas de negocio, de pasta, de estrategia, de marketing, ya entrando en materia. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.